¿Cómo los ven? Vean nada más, qué pena. Así nuestros legisladores casi agarrándose a los golpes en la Cámara de Diputados. El morenista Senyacen Escobar retó a pelear al priista Carlos Gutiérrez Mancilla después de que él lo acusara de estar borracho y hasta pidió que le hicieran un antidoping. Para ese momento la sesión ya llevaba más de 32 horas. El morenista tuvo que ser contenido por sus propios compañeros, a los cuales también amenazó. Más adelante les voy a tener todos los detalles de este pleito y todo lo que ocurrió en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Tremendo circo que se aventaron nuestros legisladores. ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Ya viernes, muchachos, lo logramos. Además también es de quincena, ya casi se nos acaba este mayo, este quinto mes, ya llegamos casi a la mitad de este 2026, se está yendo como agua, pero por eso hay que disfrutar cada día, hay que ponerle mucha actitud y actitud es lo que le sobra a este programa. Yo soy Irán Hurtado y como siempre se los digo, para nosotros es un gran honor que escojan iniciar sus mañanas con nosotros, que nos elijan para informarse, se los apreciamos de todo corazón. Así que vámonos rápidamente con la información. Con este resumen de noticias, no existe ficha roja de la Interpol contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los otros 9 funcionarios y exfuncionarios acusados por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico. Así lo reveló ya el vocero de la Fiscalía General, Ulises Lara. Además, el otro de los señalados, el senador morenista Enrique Insunza, finalmente pidió licencia para separarse temporalmente de su cargo. Solo 22 horas, ¿eh? En este tiempo no va a tener fuero. Su suplente, Omar Alejandro López, participó ayer en las sesiones del periodo extraordinario. En más noticias, la Fiscalía de la Ciudad de México negó una persecución contra la gobernadora de Chihuahua, contra Maru Campos. Esto luego de que fuera citada por un tribunal en una audiencia por la impugnación presentada por el senador morenista Javier Corral sobre la decisión de cerrar el caso por presunto secuestro en el 2024. Además, la Cámara de Diputados avaló la reforma de la presidenta Sheinbaum, todo esto para crear la Comisión Verificadora de Integridad en Candidaturas en el INE y sobre la injerencia extranjera como nueva causal de nulidad de una elección. Quedó pendiente la ley secundaria que explica cómo deberá aplicarse. Mientras tanto, en el Senado también hubo mucha actividad. Aprobaron aplazar la segunda parte de la elección judicial para el 2028 y también la posibilidad de reelección para los actuales magistrados electorales. La iniciativa ya fue turnada a los congresos estatales. Lo mismo con la reforma para establecer una nueva causal de nulidad de elecciones por injerencia extranjera y la que crea la Comisión de Verificación de Candidaturas. Y tras el desalojo a disparos de la CENTE en Mitlá, en Oaxaca, la Fiscalía Estatal presentó ante el Ministerio Público al presidente municipal, a Esaú López Quero, quien es acusado de los delitos de disparo de arma de fuego, privación ilegal de la libertad, apología del delito y abuso de autoridad. En tanto, el edil ya pidió licencia. En información del mundo, Guatemala y Estados Unidos acordaron atacar conjuntamente a organizaciones de narcotraficantes en el país centroamericano. Así lo reportó ayer el diario The New York Times. Sin embargo, el gobierno guatemalteco ya lo desmintió. Recalcó que no existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional. Hasta ahí el resumen de la información. Mientras tanto, vamos ya de lleno con las noticias. Les platico rápidamente. Anoche, el vocero de la Fiscalía General, Ulises Lara, confirmó que no existe ficha roja de la Interpol contra el gobernador con licencia de Sinaloa, contra Rubén Rocha Moya y también los otros 9 funcionarios y exfuncionarios acusados por el gobierno de Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico. Y es que se acuerdan que había toda esta confusión de si había, no había, que no había una versión oficial de toda esta situación. Pues bueno, ya lo confirmaron, no hay ficha roja de Interpol contra estos funcionarios. En un breve mensaje explicó que 5 de los 10 señalados rindieron ya su declaración en calidad de testigos. Lara mencionó también que las comparecencias serán útiles para las líneas de investigación que mantiene la autoridad federal. Vamos a ver
qué es lo que dicen esas investigaciones, que muchos de nosotros pues ya sabemos cuál será el resultado. Y tras un mes de ausencia de sus labores legislativas, adivinen quién apareció, o bueno, cuando menos eso dice. El morenista Enrique Insunza solicitó licencia para separarse temporalmente de su escaño en el Senado, en medio de los señalamientos, pues sí, de Estados Unidos de estar vinculado con el narco. El legislador escribió en sus redes sociales que siempre ha sido cabal en el cumplimiento de sus deberes, pero que ante la embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha, pues mejor decidió que fuera su suplente quien participe en las sesiones de ayer y esta madrugada como parte del periodo extraordinario. Él decía que estaba ahí por el Senado, pero la verdad y la realidad es que absolutamente nadie registró su visita, nadie lo vio que estuviera por ahí. Él simplemente a través de las redes sociales, por donde hemos sabido de este señor. Y bueno, su suplente, Omar Alejandro López, era titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa. Él es originario de Culiacán, es licenciado en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Sinaloa y, por cierto, es ahijado del gobernador con licencia. Su paso por la administración pública inició en el 2013, pero fue hasta el 2021 cuando se integró al gobierno de Rocha Moya. Ayer mismo ya rindió protesta, y lo estamos viendo en la pantalla, en la Cámara Alta, luego de que se dio a conocer que Insunza pues solo solicitó licencia hasta hoy a las 3 de la tarde. Es decir, perderá el fuero por tan solo 22 horas. Estamos al pendiente de toda esta información. Por otro lado, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, ayer aseguró también que le quitaron el show a la oposición, a quienes acusó de solo buscar pleito y circo con la presencia de Insunza, por lo que consideró prudente y sensata su decisión de solicitar esta licencia de la cual le estaba platicando hace unos momentos. Pero ahí no terminó la cosa. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, los legisladores del PRI, Carlos Gutiérrez y Abigail Arredondo, desplegaron dos mantas enormes, vean nada más el tamaño, dentro del Pleno, en las que acusaron a integrantes de Morena de tener vínculos con el crimen organizado. Ahí están las leyendas de estos carteles. Esta acción evidentemente desató la molestia de los morenistas, quienes exigieron retirarlas. La mesa directiva tuvo que decretar un receso para calmar así los reclamos y quitarlas y bajar un poquito los ánimos. Mientras tanto, a las acusaciones contra morenistas se sumó también el líder nacional del PRI. Evidentemente no se iba a quedar callado este señor. Estamos hablando de Alejandro Moreno, quien adelantó que va a intensificar sus giras internacionales para denunciar a todos los narcopolíticos de aquel partido. Dijo también que ante la persecución va a redoblar su presencia en territorio nacional. Esto fue lo que dijo el presidente del Partido Revolucionario Institucional. Por su parte, ahí no terminaron las reacciones, porque también el vocero de la Fiscalía General, como no, Ulises Lara, habló del caso de la gobernadora de Chihuahua, de Maru Campos. Reveló que ella pues ya entregó un escrito en el que manifestó su decisión de no aportar información sobre la operación de agentes de la CIA en este desmantelamiento de un narcolaboratorio en el estado. Dijo además que la inmunidad procesal que tiene la gobernadora no le impide aportar información para esclarecer los hechos que se investigan. La gobernadora se tenía que presentar hoy en la fiscalía. Ya dijo que no va a ir, que va a mandar a su defensa en su lugar, pues para desahogar todas estas pruebas y todo lo que necesite desahogar por parte de su defensa. También desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México negaron una persecución contra Maru Campos, luego de que fue citada por un tribunal en una audiencia por la impugnación presentada por el senador morenista con Javier Corral sobre la decisión de cerrar el caso en contra. Hay que recordar las rencillas que traen estos dos, Maru Campos por una parte y Javier Corral. Hay que recordar que el gobierno de Maru Campos pues acusó a Javier Corral de un desvío millonario cuando estuvo al frente del gobierno de Chihuahua, un desvío de 900 millones de pesos, ¿se acuerdan? Bueno, pues Campos trae la denuncia por supuesto secuestro por los hechos ocurridos en agosto del 2024. La titular de la Fiscalía, Berta Alcalde, consideró que hubo manipulación de la información. Esto fue lo que dijo la Fiscalía. Se trató de decir en un video hecho por la gobernadora, incluso que un comunicado, que esto era parte de la persecución contra ella, cuando es todo lo contrario. Una institución está diciendo que no hay un caso que perseguir.
Y bueno, al respecto, la gobernadora Campos también envió un escrito al Poder Judicial de la Ciudad de México sobre la denuncia interpuesta por Corral y que busca reactivar en su contra. Aclaró que su equipo jurídico asistirá en su representación a la audiencia programada para hoy y reiteró que su prioridad es seguir trabajando por Chihuahua. Esto fue lo que dijo la gobernadora de aquel estado. Y en medio de todo esto, de toda esta polémica, de toda esta guerra de declaraciones y dimes y diretes, en Morena le exigieron dejar de esconderse en el fuero y rendir cuentas. En un comunicado, el partido criticó que la gobernadora utilizó argucias legales para no presentarse a testificar ante la autoridad ministerial de Ciudad Juárez, donde fue citada en calidad de testigo y prefirió trasladar el tema al terreno mediático desde la Ciudad de México. Esto fue lo que dijo Morena a través de esta publicación en las redes sociales. Por su parte, la presidenta Sheinbaum también dijo que no se trata de un asunto político y que a la gobernadora no se le está imputando de nada. Dijo que es simplemente parte de la investigación que sigue la Fiscalía General. Pero bueno, vamos a dejar esta información atrás, vamos a pasar a otros temas, porque los diputados avalaron ayer la reforma enviada por la presidenta Sheinbaum para crear la Comisión Verificadora de Integridad en Candidaturas en el INE. Bueno, esto pretende, pues, evitar que narcopolíticos, que narcocandidatos, pues, lleguen a las elecciones. Bueno, también tendrá el objetivo de investigar a quienes aspiren por un cargo a elección popular y que estos no tengan vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, durante la sesión hubo un enfrentamiento donde el diputado morenista, Senyacen Escobar, perdió el control y quiso golpear así al priista Carlos Gutiérrez Mancilla. Ya se los mostraba al inicio del programa. Ambos intercambiaron insultos. Los legisladores de oposición cuestionaron que la actitud de Escobar se debía a que estaba en estado inconveniente, en estado de ebriedad, porque empujó a sus propios compañeros de partido, quienes estaban intentando calmarlo. Así fue este momento. Ha solicitado la palabra el diputado Carlos. Si son tan amables, por favor, diputados, compórtense. Si son tan amables, compórtense a la altura de su responsabilidad política y pública. Bueno, y es que a estas alturas lo que menos necesita Morena son escenas como este. Lo que menos necesita el país son escenas como esta. Otro de los temas que también generó polémica en San Lázaro fue que Morena retiró el dictamen de la reforma a la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral. Aunque los diputados avalaron incluir la injerencia extranjera como nueva causal de nulidad de una elección, quedó pendiente la ley secundaria que explica cómo deberá aplicarse esta situación, esta medida. Debido a esto, el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, reconoció que la reforma no podrá emplearse en los comicios del próximo año, sino hasta el 2030. Dijo también que se debe tener un mayor espacio de reflexión sobre su contenido y construir un mayor consenso. Hay que recordar que Ricardo Monreal, pues precisamente fue el autor de esta reforma. Ayer la presidenta Sheinbaum dijo que si existe riesgo de intervención en las próximas elecciones y aseguró que ya se ha visto que ha habido financiamiento desde afuera. Y bueno, mientras tanto, en el Senado también se aventaron una larga jornada, maratónica. Más de 30 horas se la pasaron ahí. Primero aprobaron la reforma para aplazar la elección judicial hasta el 2028 y también la posibilidad de reelección para los actuales 7 magistrados electorales por un nuevo periodo de 6 años. Ya entrada la madrugada, dieron luz verde a la reforma para establecer una nueva causal de nulidad de elecciones por injerencia extranjera y la que crea la Comisión de Verificación de Candidaturas. Las iniciativas fueron turnadas a los congresos estatales para su discusión y eventual aprobación. Así, al terminar, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, clausuró el periodo de sesiones extraordinarias. Y bueno, pero durante esta discusión, durante toda esta sesión maratónica que se aventaron los senadores, al igual que en la Cámara de Diputados, también hubo dimes y diretes. El coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, expresó su apoyo así a la gobernadora de Chihuahua, Amaru Campos, tras el citatorio que atendió en la Fiscalía General y por la solicitud de juicio político en su contra. Todos estos senadores panistas, ahí lo estamos viendo, traían una playera que decía "Yo con Maru". Respaldaron así su trabajo contra el narcotráfico, mientras que desde la tribuna retó a los morenistas a hacer lo mismo, pero con una playera
que decía yo con Rocha. Ahí estamos viendo. Y los retó, les decía, a ver, bájense. ¿Quién se va a poner esta playera? ¿Quién va a apoyar al gobernador con licencia Rocha Moya? Nadie bajó. Así fue el momento. Aquí la pregunta es si las compañeras y los compañeros de Morena también se quieren poner la playera de yo con Rocha. Entonces aquí trajimos muchas, hay todas las tallas. ¿Alguien pasa a ponerse la playera de yo con Rocha? ¿En serio nadie? ¿Ninguna? La senadora que estaba atrás le decía, no le saque, bájense, pónganse la playera. Pero pues sí, evidentemente nadie bajó a ponerse la playera que les llevó Ricardo Anaya. Vamos a estar muy al pendiente de toda esta información. Mientras tanto, vámonos a la redacción de este programa contigo, Kena Uribe, que nos tienes información de último momento. Buenos días, Kena, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Irán. Pues atención, porque si van a salir de la Ciudad de México rumbo a Toluca por la Libre, de plano, piénselo 2 veces, porque se va a quedar varado. Esta mañana la circulación está completamente colapsada a la altura de la alcaldía Coajimalpa. ¿Qué pasó? A un tráiler cargado con latas de cerveza se le partió la caja por la mitad, tal cual. El peso de la carga le ganó y el camión quedó atravesado, bloqueando los 2 carriles. El caos está tan pesado que ya hay automovilistas regresándose en sentido contrario. Afortunadamente el chofer está bien y no hay heridos. En este momento, como podemos ver en las imágenes, pues literalmente están transportando la mercancía a otra unidad para poder retirarla, y eso va a tardar varias horas. Así que la recomendación es que mejor tome la autopista. Es la información, Irán. Estaremos muy pendientes porque esto también es noticia. Pues sí, que tomen sus precauciones todas las personas que vengan o vayan hacia Toluca o a la Ciudad de México, porque está complicadísimo la situación. Y pues también las autoridades habían dicho que iban a tomar mayor cuidado acerca de la regulación de estos transportes, que muchas veces manejan con mucha carga, mi Kena, a exceso de velocidad y también en paupérrimas condiciones. Gracias, Kena. Cualquier cosa regresamos contigo. Así es, pendientes. Te agradezco la información. Y ya estamos de vuelta con más información. Gracias por continuar con nosotros. Oigan, esto que les adelantaba antes de la pausa comercial, el desalojo a disparos de maestros de la CENTE, todo esto en la carretera federal 190 en Mitla, en Oaxaca, por parte de habitantes y policías del municipio, pues que dejó como un saldo de 6 personas lesionadas la tarde del miércoles. También, así como 13 coches dañados, el robo de teléfonos celulares, el incendio de la cabina de un tráiler que dejó consecuencias. La Fiscalía Estatal presentó ante el Ministerio Público al presidente municipal, a Esaú López Quero, así como al director, subdirector, una escolta y diversos elementos municipales para que rindan su declaración tras estos hechos. Se les investiga de los delitos de disparo de arma de fuego, privación ilegal de la libertad y apología del delito y abuso de autoridad. Previo a su comparecencia, el alcalde dio a conocer que solicitó al Cabildo de Mitla la aprobación de su licencia indefinida al cargo para esclarecer lo sucedido. Jamás he ordenado, promovido o participado en agresiones contra ninguna persona, más que salvaguardar la integridad física de mis paisanos. Yo le hago un llamado a la sección 22, que si con mi cabeza, con mi renuncia, yéndome a la cárcel, se solucionan los problemas de Oaxaca en el tema de mi magisterio, mi cabeza está. Y bueno, mientras tanto, como medida de presión y en su cuarto día de movilizaciones, integrantes de la sección 22 bloquearon los accesos de la Ciudad Judicial del Estado, lo que obligó a suspender las actividades administrativas y también de atención al público. Todo eso en Oaxaca. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, ¿qué movilizaciones hizo la CENTE? Vaya que desquiciaron esta ciudad el día de ayer. Docentes de la misma sección 22 bloquearon circuito interior, todo esto a la altura de Paseo de la Reforma, causando un caos y una destrucción a su paso. Acusaron a los gobiernos federal de Oaxaca y de Mitla, también de las agresiones en aquel municipio. Arrancaron los señalamientos que dividen los carriles para bloquear el paso. Durante el cierre del circuito interior, sí permitieron el paso de ambulancias. Tras más de 2 horas de bloqueo, los maestros pues se retiraron finalmente. Regresaron a su plantón en la avenida 5 de Mayo, en el centro histórico. En tanto, la Secretaría de Gobernación hizo un respetuoso llamado a las maestras y a los maestros a privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos, así lo publicó a través de las redes sociales, y a evitar acciones que perjudiquen a millones de ciudadanas y ciudadanos de esta ciudad. Miren, si de por sí es complicadísimo trasladarse, circular en esta ciudad por el tráfico, por la gran cantidad de obras que se están llevando a cabo para lo del Mundial,
obras inconclusas que deja el gobierno en esta calle. Y luego todavía le ponen a estos señores de la gente, imagínense, los únicos que pagamos las consecuencias somos nosotros, los ciudadanos. Pero bueno, eso aquí en la Ciudad de México. En Guerrero también hubo protestas en el marco del paro nacional convocado por la CENTE. En Chilpancingo, por ejemplo, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, CETEC, realizó también destrozos en oficinas de la Secretaría de Educación Estatal. Las autoridades condenaron los actos vandálicos, señalaron que han mantenido diálogo permanente con los profesores y que han atendido sus planteamientos como pagos pendientes y acciones de regularización. 8:30 de la mañana en punto, momento de la información en breve, información rápida. La noche del miércoles, una familia fue atacada a balazos, todo esto al interior de su casa en la colonia Bosques del Sur, en Colima. 3 adultos murieron y 3 menores resultaron lesionados. Además, tras reunirse por 7ª ocasión con la presidenta Sheinbaum, las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa lamentaron una vez más la falta de avances en su investigación. Por su parte, el gobierno de Tlalnepantla del Estado de México inició la demolición de 66 casas ubicadas en el polígono de riesgo del Cerro del Chiquihuite, donde en 2021 murieron lamentablemente 4 personas tras un desgajamiento de este cerro. La presencia de manifestantes aplazó por segunda ocasión la discusión en la Suprema Corte de las leyes que penalizan el aborto en Aguascalientes. El gobierno de la Ciudad de México declaró a los árboles Jardín San Fernando y Glorieta de Ahuehuetes como patrimonio natural de la ciudad. En Estados Unidos fue detenido David Rush, un exfuncionario de la CIA, acusado de robo de fondos gubernamentales al encontrarle en su casa, escuchen ustedes, 300 lingotes de oro equivalentes a $40 millones. Banco Multiva presenta. Vámonos con la información financiera, información de la cartera. En este momento el dólar se cotiza en 17 pesos con 34 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con una pérdida de 1.65%. Banco Multiva y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción concretaron un acuerdo de colaboración para respaldar así la edificación de infraestructura en México ante el incremento presupuestal del gobierno federal. Este plan busca enlazar a la banca con las más de 18,000 constructoras afiliadas a la Cámara para hacer viables obras de energía, agua y movilidad, áreas donde Multiva analiza carteras de inversión por más de 52,000 millones de pesos. Y en más información, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, defendió en Nueva York la alianza con Estados Unidos de cara a la revisión del TEMEC en julio, recordando que su país es el cliente número 1 de los estadounidenses por encima de China, Japón y Alemania juntos. Sin embargo, las negociaciones avanzan lento debido a roces políticos, pues sí, entre Carney y la administración de Donald Trump. Mientras que en nuestro país, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sin dar detalles, dijo que hubo buenos avances en el arranque de estas pláticas con la delegación estadounidense. Se espera que hoy mismo tengan otra reunión y una segunda ronda en Washington para el próximo 16 y 17 de julio. Banco Multiva presentó. Hasta ahí la información en breve. Continuamos con las noticias. Luego de las protestas y bloqueos de la Ciudad de México, la SADER y organizaciones de agroproductores iniciaron con las mesas de trabajo para definir los precios justos de los granos básicos, pero no llegaron a ningún acuerdo. Por ello reiteraron como plazo máximo el 5 de junio para que el gobierno federal pues dé respuestas concretas a todas sus demandas. Si no, pues sí, van a reactivar sus movilizaciones, pues ya de cara a esta justa futbolística que se va a llevar a cabo en nuestro país. Los controladores aéreos de México encargados de dirigir los aviones desde las torres de control para evitar accidentes suspendieron también temporalmente su amenaza de huelga tras acordar con el gobierno entablar reuniones constantes, fijando el mes de junio como plazo límite para recibir respuestas concretas. Para evitar un caos en los aeropuertos, las autoridades se comprometieron a revisar de inmediato sus peticiones, mientras que el sindicato garantizó mantener la seguridad de los vuelos por el momento, advirtiendo que si no se cumplen los acuerdos pondrán fecha definitiva para el paro de labores. E insisto, también toda esta situación de frente al inicio de la justa futbolística el próximo 11 de junio en nuestro país. Por su parte, la Segov y la Consejería Jurídica de la Presidencia recibieron a representantes de jubilados de empresas paraestatales y también organismos públicos. ¿Para qué?
pues ellos están en contra de la reforma presidencial que topa en 70,000 pesos las pensiones. Los manifestantes alegan que la aplicación de la reforma es ilegal al ser retroactiva. En información metropolitana, en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, 6 sujetos fueron detenidos por su relación con un ataque armado en el que 2 jóvenes de 18 y 17 años lamentablemente perdieron la vida. Tras el reporte de disparos, policías arribaron al lugar y encontraron a las víctimas con impactos de bala en el rostro, sin signos vitales. Monitoristas del C2 dieron seguimiento a un vehículo blanco sin placas en el que escapó uno de los responsables, quien fue detenido. Los otros implicados fueron ubicados en un local de venta de bebidas alcohólicas. Todo eso en Iztapalapa. Mientras tanto, en Cozoloacaque, en Veracruz, ayer se reportó, pues sí, otro incendio en el complejo petroquímico de Petróleos Mexicanos de Pemex. De acuerdo con los reportes, el siniestro ocurrió tras una explosión en la planta 7. Pemex informó que se trató de un conato de incendio y que la situación fue controlada. Además, no reportó personas heridas. Ya estamos de vuelta con más información. Gracias por continuar con nosotros. Esto que les platicaba antes de irnos a la pausa, es viernes. ¿A poco, muchachos, no se les antojaría una fiestecita como la de este señor? Escuchen ustedes, en Guerrero, el alcalde de Iguala, Eric Catalán, está en la polémica, ya que reportes locales señalan que celebró su cumpleaños 52 contratando nada más y nada menos que a Lupillo Rivera. La fiesta fue en el fraccionamiento Villa Santa Lucía el pasado 14 de mayo. De acuerdo con medios especializados, Lupillo cobra hasta $300,000 por presentación, es decir, más de 5 millones de pesos, casi 6 millones de pesos. Y aquí el problema no es que este señor se festeje su cumpleaños, evidentemente no, esto no es ningún pecado, al contrario, hay que celebrar la vida, llegar a un nuevo año. El problema es que Lupillo Rivera, como le estoy diciendo, cobra 6 millones de pesos y el sueldo de Catalán es de 170,000 pesos al mes. En tanto, el edil, a través de un comunicado, recalcó que el evento, sin mencionar si era su cumpleaños o no, se realizó en un salón de fiestas privado, por lo que no es responsable del tipo de actividad que decidan realizar en dicho espacio. Además, rechazó que su gobierno haya tenido algún tipo de relación con esta actividad, pero trascendió en medios locales, pues que sí era su cumpleaños y que también había contratado a Lupillo Rivera para pues, celebrar. Vámonos a temas de huachicol. En otra información, en Escobedo, en Nuevo León, autoridades federales aseguraron un túnel de más de 2 metros de profundidad que era usado para la extracción ilegal de hidrocarburo. Al más puro estilo del Chapo, ¿cómo no? Su hallazgo fue gracias a que personal de Pemex detectó irregularidades y variaciones en la presión de un poliducto. No hubo detenidos, pues sí, mucha detención, mucho aseguramiento, pero pues nunca o casi nunca hay detenidos. Entonces, pues, ¿de qué sirve toda esta situación? Mientras, vamos a Cortaza, a Guanajuato. Allá aseguraron una toma clandestina en un ducto de Pemex también. 25,000 litros de huachicol enterrados en 3 cisternas. La defensa, la policía municipal y personal de Pemex lograron el aseguramiento luego de detectar un fuerte olor a combustible en un terreno en la comunidad de La Isla. Tampoco hubo detenidos. En más información de nuestro país, la violencia continúa afectando a Cotija, Michoacán. Ahí se reportaron narcobloqueos luego de que grupos criminales rivales se enfrentaran entre ellos, tomaron camiones y los incendiaron para impedir el paso en la carretera hacia El Paraíso y Rinconada. Además, lanzaron ponchallantas. Hasta el momento no hay reportes de personas fallecidas, heridas ni tampoco detenidas. Ante la violencia se suspendieron las clases y la defensa, la Guardia Nacional y la Guardia Civil desplegaron ya operativos para controlar esta situación allá en Michoacán. En otro estado afectado por la violencia, pues sí, evidentemente es Sinaloa. Allá sujetos armados dispararon contra la barda perimetral y áreas externas del Hospital General de Escuinapa. El alcalde del municipio, Víctor Díaz, confirmó que ni el personal médico ni tampoco los pacientes resultaron lesionados durante el ataque. Afortunadamente, ya iniciaron las autoridades investigaciones para esclarecer estos lamentables hechos. Esta mañana el IMSS Bienestar informó que se mantiene presencia policial en el lugar y que la atención médica continúa operando con normalidad. Pero imagínense, ya para atreverse, balacear un hospital, una clínica,
Imagínense el nivel de violencia que se está viviendo por allá. Mientras tanto, en Culiacán, la Marina desmanteló los 2 narcolaboratorios en los que se aseguraron más de 2 toneladas de metanfetamina y más de 13,000 litros de químicos para producir drogas sintéticas. Uno estaba en el poblado Las Juntas y el otro, la comunidad de Corralejo. Se estima que el golpe a la delincuencia organizada fue de más de 214 millones de pesos. En más de este recorrido por la información de la República Mexicana, en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, así es, de Rubén Rocha Moya, pues entrampa la relación de seguridad entre México y Estados Unidos, mientras las autoridades federales aclaran que no existe una ficha roja de la Interpol en su contra y que la petición de extradición no es obligatoria. Expertos en estrategia internacional advierten que el freno a estas investigaciones podría crear una respuesta drástica por parte de Washington, como pasó en Venezuela. Ojo. Que lo informe la Fiscalía. Vamos a pedirle a la Fiscalía que informe en su relación con Interpol. La polémica en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio un giro internacional. Luego de que el Gabinete de Seguridad confirmara que no existe una ficha roja de la Interpol en su contra, las versiones chocan. Mientras el gobierno federal asegura que hay una solicitud de extradición desde Estados Unidos que no obliga a México a actuar de inmediato, las dudas sobre cómo opera la justicia global quedan en el aire. ¿Pero qué es realmente una ficha roja? Lejos de los mitos, no es una orden de aprehensión ni un juicio, sino una alerta administrativa mundial para que las fronteras detecten a un sospechoso, por lo que el Interpol jamás avisará al investigado. La ficha roja sería para que en caso de que Rocha Moya o cualquiera de los funcionarios ahora investigados por presuntos nexos con la delincuencia organizada saliera del país, es una leyenda que va a aparecer asociado a su pasaporte, y la Interpol por supuesto que no va a ir a casa de nadie a avisarle que tiene una ficha roja. El caso Rocha Moya abre un fuerte contraste con la tanda de presuntos delincuentes que este gobierno ha enviado a la Unión Americana. Una estrategia de exilio que, según especialistas, se ha manejado fuera de los tratados de extradición comunes y bajo un vacío legal. El exilio de más de 100 mexicanos a los Estados Unidos no se hizo a partir necesariamente ni de fichas rojas ni de solicitudes de extradición. De hecho, se hicieron en la ilegalidad. Relaciones Exteriores, que han tenido casi el mismo número de solicitudes de extradición, más o menos unas 130 en lo que va de la administración, y ninguna se ha resuelto favorablemente. Es decir, cuando el gobierno mexicano quiere, se puede. Para los expertos, el freno que las autoridades mexicanas están poniendo a la investigación de Rocha Moya podría tener consecuencias sin precedentes, activando leyes antiterroristas que no respetan fronteras. Y lo que hay que entender es que el gobierno estadounidense no se va a quedar ahí. Tenemos el precedente de Nicolás Maduro, y sí es enteramente posible que si el gobierno mexicano termina el plazo y no extradita a Rocha Moya, vengan directamente por él. El laberinto legal de los convenios internacionales se reduce a una sola cosa: voluntad política. Mientras el gobierno debate tecnicismos sobre si la Interpol notificó o no, la advertencia de los especialistas es que cuando la justicia estadounidense tiene memoria y cuando los plazos expiran, sus leyes suelen cruzar fronteras con o sin el permiso de México. Te informó Kena Uribe. Y también hay que recordar que toda esta situación entre México y Estados Unidos se da de cara a las renegociaciones del TEMEC para el próximo mes de julio, y hay especialistas, hay voces que dicen que también podría afectar estas renegociaciones. Pero bueno, estaremos muy al pendiente. Mientras tanto, vámonos a las calles de esta ciudad con Ricardo Vitela. Él se encuentra en la alcaldía Benito Juárez. Nos tienes información importante, amigo. Cuéntanos. Ay, caray, ya vi más o menos de qué se trata. Cuéntanos, mi querido Ricardo. Gracias, mi estimado Irán. Es la colonia del Valle Norte, aquí en la alcaldía que tú ya mencionaste. Vaya encontronazo entre este vehículo que quedó atravesado en el cruce de la calle de Patricio Sanz y la avenida División del Norte. Así quedó este vehículo. Y bueno, por fortuna las personas que venían adentro no resultaron con lesiones. Lo que sí necesitamos es que venga la patrulla, una unidad de tránsito y una grúa para retirar, porque está muy problemático, es un cruce importante y todas las autopartes regadas. El otro vehículo quedó exactamente ya orillado y estacionado exactamente en ese punto de Patricio Sanz antes de cruzar División del Norte. Y bueno, un llamado a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que vengan y manden una unidad, agilicen la vialidad y retirar este vehículo.
porque no sabemos en cuánto tiempo lleguen las compañías aseguradoras, se hagan cargo de esto, si es que están asegurados los autos o no, pero complica mucho la circulación y puede ocasionar otro incidente vial en este crucero. Así quedó, las autopartes y que vengan a limpiar también para evitar algún accidente la gente que viene en bicicleta o en motocicleta. Irán, la información que tenemos desde la Colonia del Valle Norte, aquí en la Alcaldía Benito Juárez. Perfecto, mi querido Ricardo Vitela, que esto nos sirva como recordatorio para pues manejar con mucha precaución y respetar siempre las señales de tránsito. Gracias, mi querido Ricardo. Sí, y es un crucero donde hay semáforo. Hay que ver mira. el peritaje. Buenos días. Gracias, mi querido Ricardo. Pues hay que tener muchísimo cuidado. En temas del medio ambiente, entre este año y el 2030 podría batirse récords en cuanto a calor a nivel mundial. Y sí, ustedes no me dejarán mentir, qué calorón se ha sentido en los últimos días. Nuevas proyecciones climáticas de la ONU detallan que hay un 75% de probabilidades de que la temperatura media global supere los 1.5 grados más con respecto de la era preindustrial, es decir, antes de que los humanos comenzaran a quemar grandes cantidades de combustibles. Científicos alertan que un planeta más caliente implica, evidentemente, un clima más extremo, incluyendo, pues sí, inundaciones, sequías y olas de calor. Y ya que estamos hablando de estos temas, vamos a ver cómo nos va a pintar el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Se esperan lluvias afortunadamente en Oaxaca, en Chiapas y Quintana Roo. A sacar el paraguas por allá, mientras tanto se mantiene el calor en Baja California Sur, en Chihuahua y Puebla, con temperaturas de hasta 36 grados. A hidratarse bien, a estar en la sombra, a usar protector solar. Para la Ciudad de México, para los chilangos, las chilangas, una máxima de 28, va a ser mucho calor hoy, y también una mínima de 11 grados, para que lo tomen en cuenta. Esto que les platicaba antes de la pausa, un comando armado asaltó y robó así una camioneta cargada con relojes de lujo que acababa de salir de la aduana del AIFA. Así es. El atraco ocurrió sobre el circuito exterior mexiquense y fue captado por las cámaras de seguridad instaladas en la propia unidad afectada. Los delincuentes utilizaron dos coches particulares, uno se frenó frente a la camioneta y un segundo coche le cerró el paso por el costado izquierdo para impedir que escapara. Otro cómplice interceptó al conductor, le quitaron su celular y tomó el control de la camioneta para huir a toda velocidad. Ahí estamos viendo la cara de estos delincuentes. Curioso que se hayan enterado pues cuál era la carga de esta camioneta, ¿no? Elementos de emergencia rescataron a un pequeñito y a un niño de 4 años que fueron dejados encerrados dentro de un coche, todo esto en el estacionamiento de un supermercado en Ramos Arizpe, Coahuila. La madre admitió que los dejó porque pensó que tardaría solo unos minutos en realizar unas compras. Pues no, señora, ni unos minutitos. Con el calorón que está haciendo ahorita en este país, no se puede hacer eso. Hay que recordar el caso de Vicentito, este pequeñito de 3 años allá en Mexicali, que murió por un golpe de calor porque lo dejaron en un coche. Tras recibir el reporte, los paramédicos afortunadamente lograron poner a salvo a los niños. No hay que ser inconscientes, por el amor de Dios. Vamos a enlazarnos ahora con Carlos Carrizales hasta Guadalajara. Él nos tiene información importante. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Cuéntanos. Muy buenos días, Hiram. Con el gusto de saludarlos a ti y a toda la audiencia de Imagen Televisión desde Guadalajara, Jalisco. Un altercado vial resultó mal, esto en la colonia Verde Valle de Guadalajara, y es que, de acuerdo con las autoridades, el conductor de una unidad de transporte público y un automovilista iban discutiendo sobre la lateral de la avenida Mariano Otero, y al llegar al cruce con Avenida de las Rosas, cuando el conductor se detuvo para levantar pasaje, el automovilista presuntamente se bajó del vehículo y disparó contra el chofer. Sin embargo, la bala atravesó el vidrio y no impactó contra el conductor, sino que le dio directamente a una de las personas cuando iba abordando. Al respecto, testigos refieren que el conductor de automóvil particular simplemente se subió a su vehículo y se fue, y hasta el momento pues no han habido detalles si lo han localizado. Más tarde trascendió de que el joven que falleció en el sitio era vocero de las juventudes del partido Movimiento Ciudadano en Tlajumulco de Zúñiga. Al respecto, el gobernador del estado, Pablo Lemus, publicó en redes sociales que lamentaba el hecho y que iban a investigar hasta dar con el presunto responsable. Hiram, es la información que hay al respecto. Regreso con ustedes al estudio. Les mando un abrazo, muy buen fin de semana y muy buenos días. Gracias, Carlos, por la información. Muy lamentable lo que ocurrió allá en Jalisco. Estaremos al pendiente de todo esto y todo lo que ocurra a raíz de toda esta situación. Mientras tanto, sobre el senador Enrique Insunza, hemos hablado mucho de él en este programa.
al inicio de este noticiario ya les había informado que pidió licencia para separarse temporalmente de su escaño, solo 22 horas. Pues bueno, ayer en la noche pues fue visto, no en el Senado, no, fue visto en la ceremonia de graduación de una preparatoria donde se graduó uno de sus hijos, evidentemente una preparatoria particular, muy renombrada. Ahí lo estamos viendo, así fue captado. Ahora sí, pues ya en video, ¿no? Porque solamente habíamos sabido de él a través de estos pensamientos y lecturas y poemas que posteaba a través de sus redes sociales, diciendo que estaba en algún lugar de Sinaloa. Pues ahora sí, ahí lo estamos viendo. Ayer así asistió a la graduación de uno de sus hijos en Sinaloa. No, ¿Quién le estás pagando? Ya Lalo? me pegaste mucho. Ya estuvo, ¿no? Ya estuvo. Bueno, así llegamos al final de este programa, pero no sin antes saludar a nuestros vecinos. Vecinos, ¿cómo están? Muy buenos días, vecinos. Felicidades porque los dos ganaron en esta ocasión. Ustedes den el desempate. Ustedes digan cuál. Sí. A ver, ¿todos votamos? Ajá. ¡Eso! ¡Lalo! ¡Lalo! Paola. Bueno. Paola. Los queremos, vecinos. Muy buen día. Vecinos, gracias.